Idiagro es una empresa con más de 15 años de experiencia en la fabricación y ensamble de maquinaria para el sector agropecuario, donde se ofrecen equipos confiables a precios razonables que realizan bien sus tareas, permitiendo que más pequeños y medianos agricultores y ganaderos puedan producir y competir de manera más eficiente. Es una empresa que contribuye a la sostenibilidad en el campo y permite que muchas personas puedan mejorar sus condiciones de vida. Para poder encontrar una relación entre el contexto histórico y la evolución del pensamiento, primero tenemos que tener claro este contexto. Los pensadores que hemos investigado a lo largo del semestre son pensadores que se ubican entre el siglo XIX y el siglo XX. Y pues para empezar con el siglo XIX se conoce mucho para ser parte del siglo donde se termina la revolución industrial, donde ya se han conocido todo este tipo de máquinas que ayudan a las empresas a producir en masa, y eso es lo que se enfocan mucho los pensadores de esta época, en producir en masa, en producir más, ya que los nuevos instrumentos que les han dado les permite a esto. También es un siglo donde salen muchos pensadores de la administración, salen muchos pensadores acerca de cómo se debe organizar una sociedad desde el ámbito social. Salen pensadores como Karl Marx con el socialismo, el capitalismo coge fuerza, nacen las clases sociales ya muy claras, como la clase baja, la clase media y la clase alta, que es principalmente esto lo que pelea Karl Marx en sus teorías. Y ya para pasar al siglo XX, en el siglo XX hablamos principalmente, se conoce mucho por las dos guerras que hubo, las dos guerras mundiales, que dejó a una Alemania muy golpeada, pero se le saca muchas buenas cosas a este siglo también, como lo fue la evolución de la industria. Todas las máquinas que existían se mejoraron, la industria se mejoró, se encontraron mejores estructuras en la administración. Todo esto cambió durante el siglo XX. También se posicionaron las nuevas potencias en el mundo, Estados Unidos principalmente como una superpotencia, y en el ámbito social en el siglo XX se destacó mucho la discriminación de géneros, la discriminación de personas, y todo esto afectó a todas las personas que viven en esta época. También a los pensadores con los que vamos a relacionar cómo el contexto histórico afectó la evolución de sus teorías. Después de un semestre entero de estar aprendiendo los diferentes aportes de cada uno de los autores que vimos y de investigar a fondo la empresa Idiagro, podemos decir que los resultados esperados de aprendizaje se alcanzaron. Se alcanzaron debido a que hemos logrado encontrar una relación entre el contexto histórico y la evolución del pensamiento administrativo frente a lo que es hoy la empresa Idiagro. Con base a lo dicho anteriormente, hemos analizado que cada aporte de los diferentes autores y sus épocas llevan a lo que hoy como son muchas empresas. Lo que esto significa es que como todos los conceptos y aportes de Frederick Taylor, los cuales eran el desarrollo de la ciencia en el trabajo, la selección y capacitación científica, donde cada trabajador es elegido para hacer el trabajo donde puede ser más eficiente, una cooperación obrero-patrono, la idea es que los intereses del obrero sean los mismos del empleado, y por último una división de trabajo, donde el patrono y el obrero se dividen responsabilidad. Todo esto conlleva a lo que se conoce como los 14 principios de Henry Fayol y su PODCC. Así Taylor y Fayol tengan diferencias, pues lo que más tienen en común es la importancia de la producción y la selección de un trabajador en una organización. Otra gran relación que se puede ver y además analizar en la empresa Idiagro es entre Elton Mayo y Peter Drucker, y a pesar de tener ideales diferentes y estar en épocas diferentes. Con base a lo mencionado anteriormente, la mayoría de los aportes de los autores de las cuales tomamos relación se pueden analizar hoy en día en la empresa Idiagro. A pesar de que fueron autores de muchos años atrás, aún podemos ver cómo muchos de sus principios o conceptos se aplican en la mayoría de empresas del mundo. Con el tiempo todo fue cambiando e innovando, pero siempre se mantuvo algunos conceptos importantes de los autores en las empresas que podemos ver a nuestro alrededor. Por ejemplo, en Idiagro, la selección de trabajadores siempre va a ser algo fundamental para la organización, ya que por producir maquinaria es sumamente importante que el trabajador que sea elegido
sepa lo que está haciendo correctamente en su área. Lo mismo sucede con los principios de Fayol en la empresa, ya que no solamente es darle importancia a la producción, sino también a la dirección de la empresa de la manera indicada. Es decir, que para Ideagro cuenta con una jerarquía, lo cual quien toma las decisiones es la junta directiva, pero también aplicando los demás principios mencionados de Fayol anteriormente. Adicionalmente, con Elton Mayo sucede lo mismo. Ya pasa a no solo darle importancia a la producción y al trabajador, sino también al bienestar de sus empleados. Y en este caso, Ideagro lo hace de la mejor manera, ya que cuenta con varios beneficios a cambio de un buen trabajo para los empleados. Y después, asimismo, para Peter Drucker, ya que llega a ser conocido como el padre del management y quien le da sumamente importancia a la innovación dentro de una empresa. Todo esto lo podemos ver reflejado en la empresa Ideagro, como en cada producción de sus maquinarias tratan de sacar al mercado un producto innovador con el fin de ser diferente a los demás. Ahora les explicaré lo que la época influenció a cada autor. Para Taylor, la revolución industrial lo influencia ya que él se enfocó en hacer un trabajo eficiente, porque con las máquinas nuevas la producción iba a ser mejor. Para Fayol, él también comenzó sus teorías en el siglo XIX y con su PODCS revolucionó la industria y cómo manejar una empresa. Esto es dado a que como las fábricas fueron creciendo, se necesitaban nuevos sistemas para así lograr un trabajo eficiente con una producción. Más adelante, para Elton Mayo, él se fijó en las relaciones humanas. A diferencia de otros pensadores, él no se fijó ni en las máquinas ni en las empresas, pero en lo que tenían en su interior y cómo los trabajadores, como las máquinas y las empresas, tenían su forma de trabajar para ser lo más eficientes posibles. Todo esto dado a que la época lo pedía. Luego, más adelante, Drucker, el padre del management, se basaba mucho en la innovación. Esto es porque en el siglo XX, donde él tuvo su clímax, fue una época donde la innovación y sus nuevos descubrimientos en todos los ámbitos eran sumamente importantes. Él pensaba mucho que el innovar era el futuro porque al innovar era que se satisfacen las necesidades de la gente, y esto lo sacó de su época al crear nuevas cosas después de que mucho fue destruyendo las guerras. Bueno, hoy les voy a hablar de 6 conceptos claves que para mí vimos durante todo el curso de pensamiento y que en mi opinión son muy importantes para la administración de empresas y que hoy en día se siguen utilizando. El primero es la división del trabajo. Ese fue un concepto que fue utilizado tanto por Fayol, Ford y Lyndall Urwig. La división del trabajo es cada trabajador está especializado en un trabajo y cada trabajador hace una tarea mejor que la otra. Así que es mejor especializarse solo en la tarea que uno mejor logra hacer para luego lograr hacer la mejor tarea y que cada persona mediante sus esfuerzos logre conjuntamente hacer su trabajo de la mejor manera. Esto se puede ver evidenciado tanto en la empresa que hicimos en el TAE como en las diferentes empresas de la administración, ya que lo que ellos hacen es contratar trabajadores que son expertos en cierta área para que, mientras con los otros trabajadores que también son expertos en las diferentes áreas y en los diferentes trabajos, logren unir esfuerzos y sacar lo mejor de esto para que la empresa pueda ser productiva. El segundo concepto es la jerarquía. Este concepto también lo habló Fayol, Lyndall Urwig y James Mooney. La jerarquía habla de que debe haber una línea clara de autoridad a lo largo de toda la organización. Deben haber niveles, hay rangos, hay jefes que tienen sus subordinados y subordinados que deben rendirle cuentas a sus jefes. Eso también lo podemos ver hoy como ayudado a la administración, ya que en cada empresa siempre hay unas jerarquías que deben estar claras. Cada jefe debe tener sus subordinados a los cuales le deben dar órdenes y los subordinados deben acatar esas órdenes. Hoy en día podemos ver cómo las organizaciones y las empresas tienen varios jefes en varias ramas y estos se encargan de tener un número de trabajadores de los cuales deben estar encima vigilando que todo salga de la mejor manera. El tercer concepto es la unidad de dirección. Este concepto lo habló Fayol. Para mí este concepto es muy importante porque nos habla de que todos los empleados deben dirigirse hacia un mismo objetivo, o sea, toda la organización debe trabajar conjunto al mismo objetivo. Para mí creo que esto es un concepto fundamental en la administración y en las empresas, porque como lo pudimos ver tanto en nuestra empresa Ideagro como en las diferentes empresas, todos los trabajadores deben entender que están trabajando en una misma empresa y que esa misma empresa tiene que tener unos objetivos que deben lograr a corto o a largo plazo. Las empresas quieren generar ganancias o utilidades, pero eso se logra gracias a que todos los trabajadores tiren para el mismo lado. Deben poner los intereses
deben poner los intereses de la empresa por encima de sus intereses propios. Un trabajador no debe estar pensando en su bienestar, sino en el de la empresa, y cómo sus conocimientos, en conjunto con los conocimientos de todos los trabajadores, van a lograr llegar a un objetivo claro. El cuarto concepto es la unidad de mando. Ese también fue un concepto que nos habló Fayol en sus 14 conceptos. Este principio se refiere a que un empleado debe recibir órdenes de un solo mando y que un jefe solo debe tener un cierto número de subordinados. Para mí creo que esto ha ayudado mucho al desarrollo de la administración hoy en día, ya que en las empresas, como lo pudimos ver en el CAE, hay un jefe que tiene un cierto número de subordinados, pero ese jefe no tiene a toda la empresa o no maneja toda la empresa. Cada jefe se responsabiliza de cierto número de empleados, esos empleados le rinden cuentas y este jefe toma las decisiones, pero este jefe no puede estar en toda la empresa pendiente, este jefe no puede estar tratando de que toda la empresa haga lo que él quiere. Debe tener unos subordinados que ellos hagan lo que él les mande y luego conjuntamente con toda la empresa lograr unir todas esas ideas para lograr los propósitos. El siguiente concepto es la iniciativa. Ese es un concepto muy importante, ya que tanto Fayol como Taylor, dos grandes pensadores de la administración, lo hablaban. Para Fayol la iniciativa era lo que los empleados debían llevar a cabo ciertas tareas, pero los trabajadores también debían gozar de alguna flexibilidad para organizar procedimientos propios en su puesto. Este principio también nos habla de la tolerancia que los superiores debían tener para los errores que se podían cometer. Para mí, Fayol nos habla de un concepto muy importante, ya que esta iniciativa ayuda a que los trabajadores se sintieran a gusto. Y creo que en una empresa hoy en día es muy importante que un trabajador se sienta bien con la empresa, se sienta que es importante, se sienta que también puede tomar sus propias decisiones y que no solo depende del jefe, sino que él también está aportando sus propios conocimientos a la empresa. Y la iniciativa para Taylor era un mejor sistema de la administración que ya existía. Era la administración de la iniciativa el incentivo. En ese sistema, la administración otorga incentivos para un mejor trabajo y los trabajadores dan su mejor esfuerzo. La forma de pago es el sistema y se hace con incentivos. Para mí, en eso se han aplicado algunas empresas y es una idea que ha recopilado muchas de las empresas hoy en día, el pago de iniciativa e incentivos, ya que también pagan por el número de unidades producidas. Eso se ha aplicado hoy en día a las empresas. Y el último concepto que para mí es muy importante que vimos en esta clase es la estabilidad, que Fayol nos habla de ella. Esto significa que la elevada rotación del personal puede perjudicar. Hoy podemos ver eso, por ejemplo, en Ideagro o en las otras empresas que, por ejemplo, no tienen una rotación alta, sino que tienen a sus trabajadores y los mantienen en ese puesto por algunos años o por algún tiempo para que ellos puedan desarrollarse en ese puesto de la mejor manera. Bueno, también es muy importante recalcar como personajes y pensadores administrativos como lo fueron Henry Ford y Frederick Taylor, que pues son personajes de hace más de un siglo casi, pues siguen dejando teorías y mecanismos y manejos de la administración que hoy en día, después de un siglo, siguen siendo utilizadas y siguen siendo una pieza clave y casi que un foco de las empresas hoy en día. Por ejemplo, Ideagro, dentro de la teoría administrativa de Henry Ford, pues cumple con varios de los focos con los que trabajaba Henry Ford, y el principal, el que quiero recalcar, es la línea de montaje de Henry Ford. Pues Ideagro tiene una araña que tiene el mismo mecanismo de la línea de montaje, pero estaba colgado del techo y va, al igual que la línea de montaje, va yendo de estación a estación y los obreros no se tienen que mover. Otro de los conceptos utilizados por Henry Ford es el aumento del volumen para así disminuir, al igual que con la línea de montaje, el tiempo y los recursos. Esto es un concepto que utiliza Ideagro y trata de mejorar casi que a diario. Y aquí es importante entrar también al tema de la teoría administrativa de Taylor, y es que aunque uno de los aspectos importantes de Taylor es la selección de obreros, pues Ideagro, en los cargos más importantes y en los supervisores de los obreros, sí se interesa y sí le importa el tema de la selección y que también capacitados estén, pero a la hora de contratar a un simple soldador o a alguien de ese nivel,
pues digamos que Ideagro sí tiene que trabajar un poco más en este aspecto. Pero también algo importante ahí es pues el tema de la administración científica como tal, el tema de no improvisar y hacer lo que uno cree que está bien dentro de la administración de una empresa, sino entrar a temas más técnicos y más científicos y más estudiados de cómo realmente se debe administrar una empresa. Y ahí es donde Ideagro, pues bueno, tiene sus buenos administradores, por supuesto, pero en lo que más le está trabajando, que es lo que diferencia a las empresas de Henry Ford y de Taylor frente a las de hoy, es cómo entrar el tema científico dentro de estos tiempos. Ideagro lo que está haciendo es desarrollar un software propio de la empresa en el que todo el tema de inventarios, producción y demás temas fundamentales de una empresa estén manejados por un software, que es a donde está tendiendo a ir todo el mundo. Y esta es digamos que la forma más óptima para una empresa es la forma más óptima para lograr los objetivos de una empresa, porque pues un software no tiene errores humanos como si lo tienen los procesos que manejan los obreros y pues que se manejaban antes. Entonces digamos que estos conceptos que se venían trabajando desde antes se siguen trabajando hoy en día, pero adaptándolos al desarrollo científico que hay hoy en día. Entonces por eso fue muy importante lograr estudiar a estos pensadores y cómo estos pensadores aportan hoy en día, sin saber pues todo lo que esperaba para la humanidad.